Y siempre es muy grato reencontrarme con, con todos ustedes y con Rosa María. ¿Cómo estás? Para mí lo mismo, Alejandro. Muy bien, muy contenta en este domingo en particular, y feliz de reencontrarme contigo y de ver ya los mensajes de los amigos ahí puntuales. Eso es lindo, ¿no? Exactamente, es muy bueno. Muchísimas gracias a los que ya están ahí. Programa número 39 de Conexión Empleo y es el último. Hoy es el No. último programa. Es el último programa Termina la idea. en domingo. Eso, eso. Sí, es el último programa en domingo, porque a partir de abril vamos a estar los días de semana. Vamos a estar, ¿qué días? Los miércoles. Los vamos a Ujú. acompañar y esperamos que ustedes nos acompañen también. Bueno, estamos terminando un ciclo, Rosa María, un ciclo en Lindo. los fines de semana. Un ciclo lindo que en verdad ha sido una experiencia maravillosa al hacerlo contigo y hacerlo en domingo y nos ha acompañado muy bien en pandemia. Eh, pero hay que empezar otro ciclo, ¿verdad? También entendemos que es difícil, digamos, para los demás dedicarnos un domingo en la noche porque ahora ya pues las familias se están comenzando a mover más y, en fin, las cosas cambian, evolucionan y nosotros nos hemos decidido acomodar estos cambios y reserven, por favor, los miércoles, de una vez, agendados todos los miércoles, 1 p.m. hora Perú y bueno, los demás países que tengan ese horario, 3 p.m. Uruguay y en fin, y todo Ahí está. alrededor. Sí, sí, la 1 p.m. de Perú, de Colombia, de Ecuador. Ecuador, Bolivia, En Canadá son México en las... este momento, Bueno, me parece. México tiene 4 usos horarios, así que Siempre yo Ciudad de México, pues Ciudad de no me México. meto. Este, pero Canadá ahora va a ser, equivale a las 14 horas, las 2 p.m. de Canadá, y bueno, y las 3 de Uruguay, Argentina, Chile, y la de España no me acuerdo ahora, pero pasa que España tiene un cambio de hora Están ahorita 7 en más estos días. con respecto a Perú. Bien, bien. 7 con respecto a Perú. Así Sí, que si hablamos de las sí, dos, ¿tanto? No, no, sí. no, no puede Con ser respecto a tanto. Perú, acabo de verlo con alguien de España. Bien, Lo bien. estamos Pero, coordinando. Son 7 ujú, más que Perú, 5 más tuyas. bien, perfecto. Sí, claro, 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 claro. Sí, sí, porque ahora tiene un cambio de horario. Bueno, bien. Y el 6 de abril va a ser Juanjo Marle, el invitado de España, justamente, que nos va a acompañar. Vamos a hablar de la tecnología, cómo la tecnología se ha metido en los procesos de selección, en los headhunters, en todo este tema, y cuáles son las perspectivas. Bueno, todo eso nos va a ofrecer este señor de España. Desde México nos va a acompañar el siguiente domingo Teresa López, la LinkedIn Top Voice de Privé Soluciones. Así que estamos conformando el cartón de abril. Del mes, sí. Pero ¿a Sí, quién tenemos hoy, Rosa María? eso es lo que tenemos que presentar con redoble de tambores a nuestro queridísimo amigo, 2 puntos, Ernesto Mondragón, que estamos muy contentos de compartir con él este domingo con un colega que sabe muchísimo del tema, con el que tenemos muchos puntos en común, así que va a ser una conversación yo creo que nutrida, que espero les sea de gran utilidad a todos. Y bueno, ahí veo los mensajes, los holas, los movimientos, los saludos, así que eh, Bueno, vamos a emocionante. ir subiendo entonces algunos mensajes que ya veo. Sí, acá me marca en rojo 25, me marca acá la señal. Así que damos lugar a los mensajes. Mientras, sí, lo tenemos ahí en espera para
después de Expertos en Vivo, que aparezca la presentación de Expertos en Vivo, le daremos la bienvenida a nuestro colega, asesor de recursos humanos, de selección, de asesoramiento de empleo, un mexicano muy inteligente, que como es Ernesto Mondragón, que como tú anunciabas, es una persona con quien tenemos mucho en común, que tenemos una amistad de hace tiempo, que siempre estamos interactuando aquí a través de la red. Y muchísimas gracias a Marcela por estar ahí, a Marcelo también, a José Luis, gran abrazo, Nicolás, Carolina, gracias gente por estar. Sí, Dani, Cristian, bueno, hay un montón de nombres. Gracias a los amigos de siempre, como usualmente decimos, gracias a los amigos de siempre por acompañarnos. Espero que puedan acompañarnos siempre los miércoles, y gracias a los amigos nuevos y a los que, como dijimos en un momento, Alejandro, nos escuchen en la versión grabada, ¿verdad? Todos son bienvenidos en vivo o después. Gracias por acompañarnos siempre. Ahí está, la versión grabada. Buen punto ese. Esto queda grabado, queda en la página del evento, en mi perfil, y lo pueden ver de nuevo. Bueno, vamos a hablar entonces de cómo gestionar esto, de cuáles son tus habilidades, cómo tus habilidades pueden encajar en lo que son las vacantes, cómo puedes potenciar tu búsqueda laboral, con esta metodología que nos va a presentar Ernesto Mondragón. Así es. Bueno, tenemos un oyente de Uruguay. Hoy en Uruguay hay votación y no esperaba tener audiencia de nuestro país porque está todo el mundo pendiente de los resultados. Claro, me imagino. Que salga el mejor. Sí, son dos opciones, es un plebiscito, referéndum, bueno, nunca recuerdo qué, pero es sí y no. Vamos a ver, bueno, sí, que salga lo mejor para el país. Sí. Entiendo la idea. Bueno, ¿vamos al encuentro de nuestro experto de hoy? Sí, bienvenido. Y aquí tenemos el gusto de recibirlo. Hola Ernesto, buenas noches, bienvenido. No te estamos oyendo. No te estamos escuchando. No te oímos, así que prueba tú. ¿Ya me escuchan? Sí, Ahora sí. Perfecto. Hola mis queridos amigos, Alejandro, Rosa María, a todos quienes nos acompañan aquí en la sesión de hoy. Desde México, buenas noches, que estén muy, pero muy bien. Muy buenas noches a ti, Ernesto, y muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos felicísimos de poder compartir este espacio contigo. Al contrario, un honor para mí poder participar con ustedes aquí en estos espacios de gran valor. Bueno, cuéntanos de qué se trata esta metodología que vienes a contarnos hoy y cómo puede beneficiar a los buscadores de empleo. Claro que sí, con mucho gusto. Como tal, una metodología, yo diría más que hablemos de una perspectiva. Uh-huh. Normalmente, cuando nosotros buscamos empleo, cuando estamos construyendo nuestra postulación, pues vemos la vacante, empezamos a pensar, bueno, ¿qué les podría resultar atractivo a las empresas? Y entonces empezamos con nuestra experiencia profesional, comentamos en qué actividades hemos participado, qué habilidades tenemos, pero lo hacemos todo desde un enfoque muy general, como que tratamos de integrar todo dentro de un documento. Mientras, ¿qué es lo que buscan las empresas? Las empresas normalmente las vacantes nos las ponen. Buscamos al candidato ideal, al mejor talento. O sea, ellos van a algo muy específico. Y aquí, en este enfoque que solemos tener de abordar todo de manera general, pues terminamos justamente dejando algunos vacíos que pueden hacer que nuestra candidatura no tenga los resultados o el efecto que a nosotros nos gustaría.
Básicamente, la transferencia de habilidades, o también llamado perfilamiento de vacante, es tomar todo lo que tenemos de nuestro perfil profesional que se puede alinear, que se puede ajustar a la necesidad específica que tiene la organización. Si nosotros tenemos esta perspectiva al momento de construir nuestras postulaciones, los procesos de reclutamiento y selección se vuelven más efectivos a través de una mayor facilidad de poder ubicar lo que el candidato ofrece hacia lo que la posición requiere. De tal manera que se crea una vinculación más directa, un impacto más potente al postularnos y que naturalmente permite que el reclutador, o en este caso también el tomador de decisión, puedan ver de mejor manera y también más precisamente la propuesta de valor específica de cada candidato. Básicamente es llevar lo general que tenemos hacia lo particular que está pidiendo la organización a donde nos queremos postular. Exacto, exacto, y eso es importantísimo. Yo diría, asumo que coinciden conmigo, pero diría que es lo más importante de una postulación, ¿no es cierto? Exactamente. Me parece que las competencias, las habilidades, las fortalezas en realidad no te pertenecen, es algo que digo con frecuencia, no te pertenecen hasta que no te adueñas de ellas, hasta que no eres consciente que las tienes. Cómo las usas, cuándo las usas y para qué las usas y con qué resultados las usas, ¿no? Entonces, sí, estoy plenamente de acuerdo contigo por las dos razones, digamos. Una, porque es la forma de empoderarte, de hacerte sentir seguro con respecto a tu postulación. Y dos, porque como tú también muy bien has dicho, muy claramente, es la forma que tienen quien te va a escoger de saber que tú eres en efecto el candidato idóneo y no uno más de los cientos que pudieran estar aplicando, ¿no? Totalmente. De hecho, algo que particularmente yo me gusta compartir cuando hablo con alguien sobre empleabilidad, primero que nada, se tiene mucho la idea de que el reclutador es el que toma la decisión de quién entra y quién no entra. La realidad es que en el 99% de los casos los reclutadores no tomamos la decisión. Nosotros conocemos el perfil, indagamos y posteriormente vamos con el dueño de la posición, quien va a ser el próximo jefe de la persona que se quede en ese puesto. Y le empezamos a comentar qué vimos de cada uno de los perfiles que nosotros consideramos desde nuestra experiencia y perspectiva se pueden ajustar más a lo que la empresa está pidiendo. Y ya es el tomador de decisión quien, pues naturalmente va a seleccionar de esas personas que nosotros vayamos justamente pues trabajando con ellas y todo, quién es el candidato o serie de candidatos que se alinean mejor a lo que se está buscando. Eso como primer punto. También otra cosa bastante importante al momento de estar haciendo las postulaciones. Un reclutador, lo ideal sería que tuviera un conocimiento amplio de las funciones de la empresa, de la naturaleza de la posición, de algunas cuestiones importantes del negocio. La realidad es que también la posición de reclutamiento es una posición con altísima rotación. Y también es una posición que se conoce como entry level o una posición operativa. Entonces, es un punto donde convergen reclutadores que apenas están adquiriendo la experiencia con reclutadores que sí tienen experiencia en reclutamiento, pero tal vez no en el giro, tal vez no en el tamaño de la organización. Y eso como candidatos debemos de tenerlo pues presente. ¿Por qué? Porque puede ser a lo que nos vamos a tener que enfrentar al momento de hacer una postulación. De tal suerte que si nosotros manejamos de forma general nuestra experiencia, va a caer en la cancha del reclutador que él con base en su experiencia, conocimiento del negocio, conocimiento de la necesidad real que tiene la organización, empiece a ver cómo encajar lo que nosotros estamos comentando hacia lo que la empresa necesita. Y muchas veces esa inexperiencia de los que van comenzando o esa inexperiencia de quienes ya son muy buenos reclutadores, pero tal vez no en el giro o son nuevos en la empresa. Esa falta de ese contexto hace que luego el encajar las habilidades hacia la vacante pues no favorezca al candidato. Claro. Y además es una cuestión que si cambiamos nuestra perspectiva,
podemos incluso hacer que el reclutador ya no tenga que hacer esto. Y eso es justamente a lo que va la transferencia de habilidades o el perfilamiento de la vacante. Ya no dejar tanto en la cancha del reclutador, ver cómo lo que nosotros ofrecemos encaja con lo que la empresa pide, sino que desde que construimos la postulación, nosotros, al ser los mayores expertos en nuestro perfil profesional y nuestra experiencia, colocamos y adaptamos aquella experiencia que desde nuestro conocimiento puede ser de mayor valor, puede ser más atractiva, más relevante e incluso al incluir logros, al incluir acciones destacables dentro de esta experiencia, pueden causar un mensaje, una impresión que el reclutador diga, perfecto, aquí tenemos a una muy buena propuesta, más allá del contexto mismo que tenga el reclutador. Y esto, pues, favorecernos como candidatos al postularnos. En teoría deberíamos ser todos expertos en aquello de lo que somos capaces, ¿no? Así Pero es. en nuestro rol de asesores descubrimos que Que no. no se da siempre, Así ¿no, es. Rosa María? ¿Cómo pensás que, Eh, cómo ves este tema? Como tú lo has dicho, Alejandro, yo diría que el 99% de los casos con los que he tenido oportunidad de trabajar descubren en el proceso de asesoramiento competencias que en realidad no habían detectado antes. Y no, porque no habían asociado con los resultados, ¿verdad? O sea, todo el mundo te hace un listado, ¿correcto? Ernesto y Alejandro, los tres lo sabemos muy bien, un listado de una serie de habilidades, fortalezas, de competencias, digamos, que además todos repiten, pero no las tienen integradas. Entonces, esa parte de adueñarse, como decimos, de reforzarlas, insistimos, ¿no? Siempre, con los logros, es la única forma de pasar de un listado a una competencia que te pertenece y que, como tú bien dices, Ernesto, es esa triangulación, digamos, aterrizarla en el perfil solicitado, ¿no? O sea, cómo esto que tengo lo puedo demostrar de esta manera y te va a ser útil así, acá. Exacto. Esta parte es la que la mayoría de candidatos no manejan y lo entendemos porque, bueno, o sea, tienen una serie de experiencias, pero no necesariamente la experiencia en postular. Y para eso estamos acá, felizmente. Así es. Exacto. Nuestro invitado de hoy es Ernesto Mondragón, experto en empleabilidad, reclutamiento, selección, alguien que diariamente está publicando sus reflexiones tan útiles para los buscadores de empleo aquí en LinkedIn y es un consultor destacado en temas de empleo. Ernesto, ¿cómo en la práctica se puede aplicar la transferencia de habilidades o el perfilamiento a la hora de armar la postulación? Claro. Para comenzar, me gustaría primero dar un ejemplo de cómo es que, aunque tengamos un CV que nosotros consideramos extenso o que le metemos más información pensando que con esto va a estar más completo, no siempre es así. Pensemos que nosotros tenemos pues nuestra profesión particular, ¿no? Administradores, ingenieros, diseñadores, la profesión que tengan. Y además, por gusto, se les ocurrió estudiar la carrera de gastronomía. Entonces ya tienen 2 licenciaturas. Sin embargo, pues estuvieron un rato en la cocina, no les gustó, no les fue como querían, cualquier situación, y quieren regresar a encontrar una posición en la primer línea profesional que ustedes tienen. Digamos, un gerente, un analista, un especialista. Cuando integran el currículum, pues normalmente nosotros vamos a ponerlo de gastronomía también, porque es de, bueno, tengo 2 carreras, tengo pues algunas cualidades o habilidades que desarrollé en gastronomía, y pues igual las voy a poner. Entonces tenemos un documento que puede tener una extensión de 2, 3 páginas, pensando que está muy completo, pensando que es un CV pues que va a destacar por encima de otras personas cuyo CV sea más pequeño. Y con esta confianza, con esta idea, ¡pum!, mandamos nuestra postulación. Al momento de que la recibe el reclutador ya tiene una serie de requisitos, una serie de cualidades que el dueño de la posición le dijo que tenía que encontrar, una serie de experiencias ideales
que le dijo que tenía que ser capaz de localizar en el candidato que considerara pues una carta fuerte para una contratación. Entonces llega el perfil de la persona, tiene toda la parte de gastronomía, todo vinculado a gastronomía, pero la empresa no está buscando a alguien en gastronomía, está buscando a alguien con experiencia en administración. Entonces toda esa información pasa de largo. Que nosotros desde un inicio pensamos, no, es que esto me va a ayudar, esto me va a complementar, no necesariamente. Entonces, punto número 1 para la práctica, cómo construir una postulación bajo esta perspectiva, filtren la información. Más contenido no necesariamente es mejor y más contenido no necesariamente es más impacto. Debemos ser muy selectivos. Nosotros somos los principales expertos en nuestro perfil. Si nosotros leemos la vacante, debemos ser los principales o los más facultados para poder escoger qué experiencia va más hacia lo que la empresa está pidiendo. Y ahora vamos al segundo punto. Imaginemos lo siguiente. Nosotros tenemos experiencia organizando eventos. Pueden ser congresos, pueden ser, por ejemplo, ahorita sesiones de capacitación, pueden ser, en fin, tenemos experiencia organizando eventos. Y vemos una posición en una farmacéutica para organizar eventos científicos. Nosotros pues construimos nuestra postulación desde nuestra experiencia. No, pues yo tengo experiencia, ahí en el currículum ponemos, experiencia organizando sesiones en StreamYard o experiencia organizando eventos de congresos de la industria de la construcción. Siempre tratamos de tener un contexto, un enfoque ya muy bien definido. Cuando esto llega a la parte de la farmacéutica, lo que les comentábamos al inicio de los reclutadores, si el reclutador está revisando la postulación y pues ve el contexto de la construcción, ve el contexto de las plataformas virtuales, pero realmente lo que está pidiendo la empresa es eventos científicos, hay una amplia posibilidad de que aunque nosotros verdaderamente ofrezcamos las habilidades, ofrezcamos ese conocimiento, el hecho de cómo lo estamos comunicando y al no ser claros hacia lo que pide la empresa, nos puede dejar fuera. Uh-huh. Ahora, con este enfoque de la transferencia de habilidades, ustedes tienen la experiencia organizando eventos, pero quiten ese contexto de que fue en la construcción, quiten ese contexto de que es en una plataforma de StreamYard. Quédense con la habilidad básica de la organización de eventos. Luego vayan a la vacante y vean la función específica. Organizar eventos farmacéuticos para una afluencia de 500 personas. ¿Tienen la experiencia trabajando con 500 personas? Sí. ¿Tienen la experiencia usando plataformas digitales? También. No hay por qué poner de la construcción, no hay por qué encasillarlo en un contexto ya muy específico. Transfieran la habilidad y aterrícenla hacia la posición. Tengo experiencia organizando eventos, y ojo, aquí no ponemos de la construcción ni virtuales, nada. Eventos para una afluencia de 500 o más personas. Darle a la empresa lo que pide. De esta manera, nosotros como reclutadores en la vacante necesitamos alguien que organice eventos para 500 personas. ¿Qué me está diciendo el candidato? Que tiene la experiencia organizando eventos para 500 personas. De esta forma, ¿qué beneficios obtenemos? Punto número 1. Los famosos algoritmos ATS, este primer filtro que hace que cuando uno se postula en cosa de 15 minutos, cuando no lo pasamos, nos llega un correo de hemos revisado tu postulación y pues te avisamos que vamos a seguir con otro candidato. Y luego todavía abajito te ponen, favor de no contestar a este mensaje. Entonces, cuando eso pasa, pues nos enfrentamos a un filtro automático que está buscando palabras clave. Cuando nosotros tenemos este enfoque, las palabras clave ya vienen implícitas porque te estás alineando desde el origen a la posición. Ya es un trabajo un poquito más breve el solamente acomodar la palabra específica. Punto número 2, ya tienes la base para la entrevista laboral. Como ya filtraste la información, como ya la aterrizaste hacia la vacante y esa es la propuesta de valor particular que estás ofreciendo, al momento de llegar a la entrevista laboral, y que aquí Rosa María y Alejandro no me van a dejar mentir, la entrevista se nutre, se constituye de todo lo que nosotros colocamos en el currículum o en otras fuentes como la red, como LinkedIn, que tiene que ir alineado justamente con el currículum. Entonces, si nosotros ya desde antes estamos planteando el contexto hacia la empresa, vamos a tener un mejor desempeño y un mayor control al momento de estar en la entrevista laboral.
Y justamente así, transfiriendo las habilidades, es decir, quitándoles el contexto en el que las tuvimos y proyectándolas hacia el nuevo contexto al que vamos, es como logramos postulaciones exitosas, que a donde te postulas tengas un máximo de posibilidades de ser contactado o de ser llamado a una entrevista. Y además, anticipándonos, pues ya vamos trabajando inclusive la parte de la entrevista laboral. Por lo tanto, esta perspectiva pues justamente nos ayuda a tener una mayor claridad en cómo nosotros nos dirigimos hacia las empresas. Es muy práctico, muy claro. Sí. Perdón, Alejandro, te interrumpí. No, pero me gustaría dar cabida a los comentarios que nos han llegado. Sí, perfecto. Si me permites, me parece importantísimo lo que estás diciendo, Ernesto. Es decir, digamos, resumiendo un poquito, ¿no? Hay 2 o 3 cosas importantísimas que les tiene que quedar claras. Una es no limitar las posibilidades poniendo palabras de más, ¿no es cierto? O sea, limitando la experiencia, sino ampliando las oportunidades. 2, todos aquellos números que sean relevantes, colocarlos, ¿no? Que eso es algo, o sea, si piden más de 3 años de experiencia, pon 3, 4, 5 años de experiencia, no pongas experiencia nomás, porque el algoritmo te puede calificar por no poner los 3 años, ¿correcto? Así es. Como tú decías, importantísimo, eventos de 500 personas, pon el número 500 o 1000 o lo que hayas tenido, todos los números que estén mencionados en la vacante y que tú, obviamente, los hayas cumplido, hay que precisarlos. Y claro, vamos de lo general a lo específico, sin limitarnos las oportunidades, ¿no? Porque ahí lo que tiene que hacer es demostrar la capacidad de gestión, si fueron nacionales, internacionales, si además participaste invitando, convocando, coordinando, contratando, en fin, todo lo demás que puede ser parte de esa función de organizar eventos. No hay que olvidar esa información que es la que va a diferenciarte con respecto a otros candidatos, ¿no? Sí, hay tanto, es un tema tan importante Postularse a una oferta laboral también es un trabajo que debe hacerse adecuadamente, dice Patricia Torres, ajustando el perfil y mostrando los logros y qué vas a aportar en esa organización. Exacto. Muchas gracias por tu comentario, Patricia. Pueden dejar preguntas para Ernesto o para contestar aquí en el programa. Muchas gracias a quienes nos escriben mencionando los diferentes países. Hemos vuelto a ver a nuestra amiga desde Rumania. Mira. Mulțumesc, Anacita. Muchas gracias por estar ahí. Y dice, a ver qué dice Miguel Ángel, la transferencia de habilidades, una actividad muy importante para hacer clic entre lo que ofrecemos y lo que busca la empresa. Y más que hacer clic, hacer match, ¿verdad? Mucho se habla del match, ahora que estamos en la época de estas aplicaciones de citas, ¿no? Se hace match y bueno, es de alguna manera, cuando se consigue trabajo, se está haciendo match con la empresa. Probablemente es lo que ha querido transmitir, ¿no? O sea, es click o match. Sí, la intención está, el espíritu de la letra se entendió perfectamente. La coincidencia, esas son las palabras clave, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que tener claro. Son esas coincidencias las que hacen que quedes o no quedes. Por lo menos... Es que hay que ver que la palabra competencia, justamente, viene de la palabra competencia, cuando nos referimos a competencia laboral, ¿no? Cuando nos referimos a un torneo deportivo. Competencia laboral no viene del verbo competir, viene del verbo competer, que significa corresponder o incumbir a alguien o a algo. Entonces estamos hablando de la correspondencia entre
cualidades, las capacidades del candidato y las de la empresa. Exacto, exacto. Y es bien importante Totalmente. eso que has dicho, entender, porque la gente usa indistintamente capacidad, habilidad, fortaleza, competencia, ¿no? Son términos que... Entonces, cuando alguien te dice, tengo la capacidad de comunicación, por ejemplo, claro, todos tenemos capacidad de comunicación, todos tenemos ahora. ¿En qué momento se transforma en una habilidad? Luego pasa a ser una fortaleza. ¿Y en qué momento es una competencia? Cuando tiene resultados que mostrar. Allí es cuando pasa de una simple capacidad o incluso una habilidad que podría ser desconocida para uno o para los demás, a una competencia. Y que, como tú bien dices, Alejandro, muy buena tu precisión, como siempre con los significados, que corresponde a lo que el otro lado, o sea, léase, la empresa requiere. Si no, puedes tener miles de competencias, no sé, puede ser como tú dices, Ernesto, un gran chef o habilísimo en mecánica o en bordado, pero no es lo que necesitamos. Gracias por tener esa habilidad, pero no es lo que estamos buscando. Y Ernesto, ¿y cómo, bueno, después de llegado a la entrevista, cómo hacer entonces este proceso, ya sea en la entrevista presencial o en la entrevista a través de videollamada? Pues como comentábamos, por definición en la entrevista laboral, se busca indagar un poco más sobre lo que ya llamó la atención en la postulación o sobre aquello que incluso, porque también muchas personas piensan, o incluso cuando estamos empezando a buscar trabajo, tenemos la idea de que el reclutador se va a limitar al currículum. Y hoy en día eso ya no es cierto. Cuando un reclutador recibe el currículum, tienes que hacer más chamba de investigación. Es decir, tal vez poner el nombre de la persona en Google y acceder a sus plataformas o perfiles, dentro de los cuales encontramos LinkedIn. Y luego, ¿qué es lo que suele pasar mucho? Está el currículum actualizado, completo, con toda la información que queremos poner. Nosotros nos metemos, investigamos y vemos el LinkedIn vacío. Vemos el LinkedIn que no hay 2 de las últimas experiencias. Pero LinkedIn es una plataforma 24/7, es una plataforma donde cualquier reclutador, dueño de negocio, dueño de empresa, puede entrar, ver el perfil profesional de una persona y contactarla, tal vez para un nuevo negocio, una nueva oportunidad laboral. ¿Qué pasa? Vemos el currículum completo, vemos el perfil incompleto y eso nos empieza a llamar la atención. ¿Por qué no está actualizado el perfil? ¿Por qué en LinkedIn dice una cosa y en el CV aparece otra? Empezamos a encontrar ciertas inconsistencias que no es tanto perjudicar, pero sí son cosas que vamos a preguntar en la entrevista laboral, que vamos a buscar tener una mayor certeza. Y aquí hay algo muy importante que me gustaría compartirles. Más allá de todo el trabajo que áreas de recursos humanos, mis 2 queridos amigos y colegas que estamos aquí y un servidor tratamos de hacer todos los días, de que el proceso de reclutamiento, la parte de recursos humanos que va hacia esto sea más fluida, más empática y más humana, hay una situación muy importante. Contratar a una persona es una relación comercial. La organización va a dar una compensación a cambio de nuestra fuerza de trabajo y experiencia. Y eso es algo que jamás va a cambiar. Es un negocio. Por lo tanto, así como nosotros buscamos que sea una buena empresa, que tengas oportunidades de crecimiento, que se ajuste a tus necesidades, la empresa naturalmente va a buscar que el candidato sea un candidato adecuado a lo que necesita, que el candidato sea un candidato que pueda aportar y solucionar a lo que la empresa está requiriendo. Entonces, eso es algo súper importante que debemos de considerar. Y otro punto muy importante, la confianza. Si la persona que toma la decisión no confía en ti, no te van a contratar. Así tengas el CV más completo, así tengas la experiencia más robusta de todos los candidatos, si no existe la confianza, no va a haber una contratación. Partiendo de esto, cuando estamos en la entrevista laboral, nosotros ya presentamos un currículum. El hecho justamente de transferir las habilidades, de perfilar la vacante, de filtrar la información, es para que no nos pase lo que muchas veces nos pasa.
Llegamos a la entrevista y estamos nerviosos por lo que nos van a preguntar. Que si lo vemos desde una perspectiva externa es de, oye, te van a preguntar sobre ti, te van a preguntar sobre lo que hiciste, te van a preguntar sobre lo que tú pusiste previamente en un papel y con el cual te postulaste. Y a la hora de ir a platicar de eso, ya no te acuerdas qué pusiste, ya no te acuerdas cómo lo pusiste. Esas inconsistencias también las vamos viendo los reclutadores, porque no solo evaluamos lo que nos compartes, evaluamos cómo lo dices, la confianza que proyectas al decirlo. Si yo voy a contratar a una persona y estoy buscando que sea experta en lo que me está diciendo, lo que menos me espero es que al hablarme de esa experiencia en particular, lo haga de forma nerviosa, que no me pueda dar los detalles que estoy pidiendo. Cuando nosotros tenemos un CV muy extenso, no filtrado y no revisado, esto pasa mucho. Y pasa mucho por ese mismo desconocimiento. Cuando filtramos, cuando ponemos la información a lo que pide la vacante, cuando transferimos nuestras habilidades y las aterrizamos a lo que pide la empresa, esa información es mucho más fácil que la dominemos, porque aparte de que ya es menos información, está contextualizada a la empresa. De tal manera que cuando llegas a la entrevista, te preguntan sobre lo que tú ya pusiste en el CV y como eso está aterrizado, acotado y dirigido hacia la organización, al aportar más detalles lo vas a hacer de manera más segura. ¿Por qué? Porque ya en la misma postulación tienes un muy buen nivel de detalle. Como dijo Rosa María, ya pusiste cantidades, ya pusiste información específica, ya pusiste logros y solamente es profundizar un poquito más, dar un poco más de detalle, un poco más de claridad. Y al ya tener un patrón claro de lo que vas a estar hablando durante la entrevista laboral, lo puedes llevar más como una charla, lo puedes llevar más como un diálogo. Así como ahorita lo estamos viendo, que estamos compartiendo con todos ustedes, no es que tengamos ya un speech preparado de, es que esto les tengo que decir, esto les tengo que comentar. Ya existe un dominio porque ya se tiene la información filtrada, el tema ya está definido. Y sobre eso vamos a estar platicando. Sobre eso vamos a comentar nuestra experiencia. Lo mismo pasa en la entrevista laboral. Si nosotros tenemos bien acotado el CV desde su construcción, al momento de dar argumentos en la entrevista, los argumentos van a ser breves, específicos, concisos y sobre todo confiables, dándonos una diferenciación inmensa por encima de otros candidatos que no conocen o no manejan esta metodología por diversas razones. Excelente, sí, totalmente. Ernesto, eso es importantísimo. Y esto de la confianza que dices es algo que muchas veces uno no se da cuenta lo que está transmitiendo, ¿no? Esta credibilidad en la entonación, en la fuerza, en el volumen, ¿no? En todo lo que se transmite a la hora de decirlo. Entonces, a veces uno le pregunta a las personas, háblame de tus competencias y te empiezan con un bueno, yo creo que, ¿no? Dubitativos. Entonces, lo que venga a continuación, ya no sé si te creo. Y por otro lado, dicen cosas como muy generales, que es lo que tú has venido diciendo y lo vamos a seguir comentando porque es muy importante, claro. Tengo habilidades de comunicación, tengo habilidades de negociación, tengo habilidades de, en fin, ¿no? Mencionan 3, 5 cosas, pero si no las vinculas con algo más, y si no dices, por ejemplo, tengo habilidad de negociación, ¿no? Y por eso es que he tenido los resultados que he tenido, las ventas que he tenido, el dominio de, o sea, el manejo de equipo, la capacitación, qué sé yo, ¿no? Todo lo que esté vinculado a cada una de esas competencias. Entonces, bueno, yo siempre hablo de trabajarlas en paquete con una serie de habilidades que confluyen y siempre, siempre, siempre mencionar 1 o 2 ejemplos que refuercen esa competencia. No sé si estás de acuerdo tú, Ernesto, si ese es también tu estilo, pero yo creo que eso te da la seguridad, como tú decías, los argumentos, ¿no? Y siempre tienes que tener varios. Totalmente. Efectivamente. Así, justo así como lo comentaste, querida Rosa María. Bueno, coincidencia total. Coincidencia total. Match, hacemos match. Hay preguntas, match, A ver. Miren lo que dice Jenny Peña Emetrio, que está largo, me va a tapar ahí. No me tapó, no, gracias StreamYard, me subió y listo. ¿Qué puesto debo colocar en el CV? Si me contratan por outsourcing con un puesto de coordinador,
pero al contratarme directamente la empresa lo hace como analista, pero sigo realizando las mismas actividades de coordinador. Está un poco embarullado. Vamos a ver si desatamos esta madeja. ¿Cómo lo ven, cómo lo interpretan ustedes? Tú empieza, Ernesto, si gustas. Sí, claro. Pues bueno, aquí lo que yo entiendo es que estás ejecutando, Jenny, una posición de coordinador. Nominalmente tu posición dentro de la empresa está como analista, pero al final del día el trabajo que estás realizando es el de coordinador. Eso es lo que yo entiendo con la pregunta. Sí, No sé, eso Rosa es lo María. que me queda más claro a mí. También entiendo eso. Y yo diría, no sé, tú, Ernesto, bueno, empieza tú, por favor. No, adelante. Que la que convenga, ¿no? Diría que la que convenga, la que se ajuste más a las vacantes en las que estás postulando, que tengas interés, ¿no es cierto? Finalmente, porque muchas veces las posiciones cambian según empresas, aunque las funciones pueden ser similares, ¿no? Dinos tú en tu experiencia, pero pasa mucho eso. Entonces, si tú, como dicen, si un animal tiene 2 patas, hace cuá y qué sé yo, tiene pico, ¿no? Lo más probable es que sea un pájaro, ¿no? Un pato, perdón. Exacto. Entonces, si estás cumpliendo todas las funciones de determinada posición y tú quieres postular a algo más, a otra empresa a esa posición, entonces la que te convenga. Yo, cuando le digo a los clientes, tenemos que poner un título que haga justicia a lo que tú hiciste. Y esto conlleva su riesgo, porque todo en la vida conlleva su riesgo, ¿no? A veces es, que llamen a la empresa y pregunten, ¿esta persona desempeñaba tal cargo? Bueno, ese es el riesgo, hay que tenerlo en cuenta. Hay que hacer un balance de los pros y los contras. Pero generalmente, si vamos a hacer justamente, estamos hablando de perfilamiento de vacante, entonces, sí, como dice Rosa María, la que convenga. La que convenga para cuando el reclutador de un golpe de ojo vea el CV y tú te estás postulando para coordinador y vea que tú fuiste coordinador aquí, coordinador allá, listo, ya pasa a la pila de los que sí. De repente, para no jugártela mucho, lo que puedes hacer es poner entre paréntesis, o sea, pones el puesto analista y entre paréntesis puedes poner coordinador, ¿no? Claro. O eso se hace mucho en LinkedIn, que se separa en barras también, o también en la descripción del puesto. Bueno, pues de repente no te quieres arriesgar porque si llaman, que las referencias, bueno, analista, coordiné. Claro, queda menos fuerte, ¿no? Lo más fuerte es que pongas coordinador, ¿ah? Pero digamos que como dice Rosa María, la que convenga. Y lo que conviene es que esté alineado con el puesto al que tú te diriges. Entonces, este tema de los títulos de los puestos es algo bastante flexible en muchos casos. No vamos a decir todo, ¿no? Porque de repente hay profesiones que son más rígidas, ¿no? Y no vamos a... pero según el caso, la cuestión presenta mayor o menor grado de flexibilidad. Muy importante lo que has dicho, Alejandro, y ojo, tenemos que también reforzar esto, por si acaso no me haya expresado bien yo, no se trata de mentir, nunca. ¿No? Si has cumplido todas las funciones y como dice Alejandro, hay forma de colocarlo, pero claro, jamás arriesgándote a que llamen a tu empresa anterior y digan, no, esta persona no tenía ese cargo ni hizo esas funciones o no le correspondía. Eso, claro, hay que tener muchísimo cuidado, jamás mentir, jamás inducir a error o no sé, a que la persona sospeche, ¿no? Vamos con otra pregunta de Patricia Bentancur. El punto sería tener un CV que no dé tantos detalles, solo la experiencia.
A ver qué No. dice nuestro invitado. En esta parte, dar los detalles que sean necesarios, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces intentamos dar mucho contexto, dar mucha información adicional para aterrizar a lo que nos están preguntando. Por ejemplo, al compartir una experiencia, podemos poner, no sé, la empresa pide que realices reportes. Entonces uno pone en la experiencia profesional, realicé reportes dentro del área administrativa, gestionando o haciendo determinada función, o sea, dando muchísimos detalles. Pero de estos detalles nos metemos solamente a decir, no de forma clara, no de forma precisa, sino intentando como darle más importancia o más relevancia a lo que estamos diciendo. Y al final terminamos diciendo lo que queríamos decir al inicio. Realice reportes. Comentamos el área, comentamos el equipo de trabajo, comentamos inclusive, si queremos irnos más allá, con qué otros equipos trabajamos, pero realmente esos detalles no están aportando más al hecho de hacer reportes. Ahora, si nosotros ponemos, realicé reportes que permitieron al área en la que me encontraba optimizar un proceso, ahorrar dinero, facilitar la toma de decisiones, ese tipo de detalles aportan mucho. Y aquí les quiero compartir algo muy importante. Cuando ustedes lean la vacante, se van a dar cuenta que las funciones específicas corresponden a necesidades específicas. Pero si leemos todo en general, podemos detectar una necesidad básica. Y esta necesidad básica siempre va a ser hacia el ahorro, hacia la mejora, hacia la optimización o hacia la corrección. Entonces, si nosotros al leer las funciones vemos que la empresa está buscando en la mayoría de lo que pone alguien que corrija, alguien que ahorre, alguien que optimice, los detalles que nosotros deberemos colocar entonces para complementar nuestra experiencia van a tener que ir relacionados justamente hacia la necesidad de la empresa. ¿Por qué razón? Porque las empresas pueden buscar una posición por diversas razones. Si yo busco un especialista en IT, en tecnologías de la información, puede ser porque quiero optimizar un proceso o porque quiero corregir un proceso que estoy haciendo de manera más lenta y que me está costando mucho dinero, o porque quiero hacer una implementación nueva. Entonces, si yo de forma general pongo, tengo experiencia en el área de IT, la empresa no va a saber si en la implementación, si en la corrección o si en la mejora. Al sumar los detalles, la intención es justamente darle a la empresa más información sobre lo que necesita. Por esa razón, no se trata de no poner tantos detalles, es poner los detalles necesarios para dar un mensaje claro de que tenemos la experiencia específica que la organización está buscando. Esto lleva implícito, lean la vacante, Totalmente. estudien la vacante toda, así de arriba abajo, léanla de arriba abajo y después de abajo hacia arriba. Hacia Y de la arriba. Y izquierda a la derecha. subrayen, sí, y subrayado y Sí, resaltado. Hagan un resumen, todo lo que puedan sí, con la Ahí está. vacante. sí, muy importante, muy importante. Los números, por favor, importan mucho. Números, numbers. Exacto. Muchas veces ponen, ¿no? No sé, incrementé las ventas o mejoré procesos, pero no en cuánto, de qué manera impactó esa, como tú bien dices, ¿no? Aumenté, disminuí, implementé, mejoré, en fin, lo que hayas hecho, pero de qué manera impactó en la empresa. Vamos con más comentarios. Más preguntas que hay preguntas. Ojalá nos dé para leerlas a todas. ¿Qué pasa con los juniors? Dice Jovita. Los juniors donde la experiencia no es el eje del CV. Incluso el título universitario no es del área donde nos enfocamos a encontrar trabajo. Es un junior, claro, tiene un título universitario, pero está buscando algo muy entry level, algo a nivel inicial, algo, quizás algún trabajo muy operativo, y justamente tiene un título que lo califica para otra cosa, pero se está buscando hacer sus primeras armas. ¿Qué le podemos recomendar, Ernesto? Ok, aquí me gustaría compartirles una experiencia que tuve hace poco. Tuve la oportunidad de trabajar
con una profesional, con una chica que estudió diseño gráfico y quería encontrar una posición como gerente de marketing. Entonces veía las vacantes y en la formación académica decía licenciatura en mercadotecnia, algunas licenciatura en mercadotecnia internacional, licenciatura en publicidad, pero ninguna decía específicamente licenciatura en diseño gráfico. Ella veía las vacantes, veía que no decía diseño gráfico y las dejaba pasar. Entonces, cuando tuve la oportunidad de trabajar con ella, me decía, es que no encuentro trabajo, es que no encuentro posiciones que busquen mi perfil. Y aquí el problema, como lo comentábamos hace unos minutos, la parte de leer. Cuando nosotros vemos la formación y dice 2 o 3 licenciaturas o afines, quiere decir que podemos nosotros, si nuestra formación profesional, porque en este caso un junior, un entry level, alguien que va saliendo de la universidad, pues no tiene como que toda esa experiencia ya dentro de las empresas, ¿no? Con lo único que va armado es con lo que ha hecho en la universidad. Proyectos, trabajos en equipo, si fueron becarios, si entraron como trainees en alguna empresa. Y aquí una recomendación para los universitarios. No desechen esas oportunidades de entrar como becario, de entrar como trainee, porque justamente ayudan muchísimo al tema de la experiencia para buscar trabajo. Volviendo a la experiencia con esta chica, buscamos las vacantes y vimos que la gran mayoría decían afines. Y ya que estábamos platicando, le dije, oye, ¿te percataste de eso? Y me dijo, no, la verdad es que nunca lo leí. Yo solo veía lo que ponían y como no decía lo que yo estudié, lo pasaba de largo. Ese fue el primer paso. El segundo paso, leer la experiencia. Cuando se puso a leer detalladamente las funciones, yo platicando con ella le decía, a ver, piensa en que las funciones van a ser preguntas que te va a hacer el reclutador y que te va a pedir un ejemplo de la experiencia que tienes sobre esta función. Por ejemplo, en un gerente de marketing, diseñar campañas publicitarias. El reclutador te puede preguntar, oye, fulanito de tal, platícame sobre tu experiencia diseñando campañas publicitarias. Y tú tienes que ser capaz de darle un ejemplo aterrizado a lo que pide la organización de tu experiencia diseñando campañas publicitarias. ¿Tienes la experiencia haciéndolo? No, que sí, pues yo me he dedicado a eso, a diseñar campañas publicitarias. Ah, pues ya lo tenemos ahí. Entonces, ¿qué pedía la empresa? Diseño de campañas publicitarias para un producto de consumo. Ella decía, no, es que yo no hice producto de consumo, yo estuve en un producto hospitalario. Entonces fue de, quita lo hospitalario, tienes la experiencia diseñando campañas. Solamente vamos a ver ahora qué particularidades nos pide la vacante. Y realmente la vacante no pedía particularidades, solo decía que tuvieras experiencia en un producto de consumo que fuera para medios masivos y para, creo que, plataformas digitales, algo por el estilo decía la función. Y empezamos a trabajar esa experiencia, darle a la empresa lo que pide. Tengo experiencia o diseñé campañas publicitarias para medios masivos de comunicación y redes sociales. Trabajamos el currículum, se postuló y 4 días después me dice, Ernesto, hiciste magia, me hablaron, la experiencia les convenció. Realmente no es hacer magia, es leer la vacante, entender qué están pidiendo y que tu información la saques de ese límite en el cual la has tenido la experiencia y la pases a este nuevo entorno. Eso es lo medular de la transferencia de habilidades, del perfilamiento de vacante y justamente la importancia de leer con muchísima atención la vacante para saber qué tenemos que poner. Y un estudiante universitario que apenas va a empezar o un contador que se quiere dedicar a la mercadotecnia, si la experiencia que tienes se puede ajustar a lo que pide la empresa, eres un candidato viable. Ojo, si al leer la vacante dice requisito que sea sí o sí licenciado en mercadotecnia, bueno, esa vacante ya tenemos ahí un requisito excluyente en el cual pues ya sabemos que si nos postulamos como le van a dar prioridad a los licenciados en mercadotecnia, tal vez no nos llamen. Pero si no encontramos esos requisitos excluyentes y tenemos la experiencia para sustentar lo que piden, podemos crear una muy buena postulación. Buenísimo. Felicitaciones, Ernesto. Sí, Muchas gracias. Me encanta lo que dices, Ernesto, es muy importante eso. A mí me encanta trabajar con me encanta trabajar con chicos jóvenes, con estudiantes, lo hago mucho.
Y algo que siempre les digo, si fuera tan vital la experiencia, nadie empezaría a trabajar, ¿no es cierto? Entonces tienes que creértela, tienes que creértela. Y Todo el mundo creártela. trabajar, ¿perdón? Exacto. Y creártela. Y creártelas. Porque puedes hacer voluntariado. Exacto. Totalmente. ¿Cuántas veces estamos hablando con un cliente y, tú hiciste tal cosa? Sí, pero fue una práctica. ¿Pero cómo? Exacto. Fue un trabajo que has hecho. Exacto. Pero sí, llegué a los 3, después no me contrataron. Pero no te contrataron como efectivo, pero fue un trabajo, fue una experiencia, vamos. Así es. O Exacto. puedes hacer Incluso, experiencias de colaboración, algo part-time, algo de unas pocas horas, porque son 2 años de experiencia en tal área, pero no dice 2 años de experiencia cuántas horas al día. Tú puedes exacto. haber tenido 2 años de experiencia trabajando 4 horas en algo, o menos. Así es. Claro. Incluso algo muy curioso. Las personas que tienen su propio negocio y que te dicen, oye, lo pongo. Esa experiencia, si le suma a tu propuesta de valor hacia la organización, sería un error no ponerlo. Claro, si no va hacia ese sentido, tampoco es que te perjudique, pero no va a aportar o va a complementar tu propuesta de valor. Pero todo lo que sea experiencia, voluntariados, prácticas profesionales, servicio social, todo aquello que te haga prepararte para el área profesional en la que te vas a desempeñar, si suma a lo que está pidiendo la empresa, es una experiencia que debes de incluir. Totalmente. Y aunque no te hayan pagado nada, porque también se da, o me quedaron de, sí, pero esto fue en negro, ¿no? Lamentablemente suceden estas situaciones. Fue un trabajo. Si no te pagaron, si te quedaron debiendo, lamentablemente, que también pasa, lamentablemente, pero fue un trabajo, lo hiciste, fue experiencia. Bueno, vamos rápidamente con los comentarios que amablemente nos dejan. Voy a leer varios, así cumplimos. Armando, tengo una consulta. Hay reclutadores que no saben ni lo que piden y si les preguntas, ellos están perdidos. ¿Qué hacer en estos casos? Apunten. Patricia, ¿por qué la edad y el estado civil de una persona siguen siendo un problema a la hora de postularse? Apunten. Gabriel, hola, ¿es correcto poner en el CV lo que decías, Ernesto? Emprendedor, negocio propio. Si después de 2 años de salir de un puesto gerencial no he conseguido empleo. Unos consejos dicen que no los pongas. No les gustan los emprendedores a los empleadores. ¿Qué hago? ¿Lo pongo? ¿No lo pongo? O simplemente pongo freelance en ventas para X empresa. Seguimos con Armando que vuelve, reincide. ¿Por qué no dicen la proyección de la plaza? Por cuanto esta no debe ser así. Gustavo, pregunto, ¿se puede tener un CV universal o uno para cada vacante solicitada? Esta es una cuestión bastante común. Valeria, suele pasar que te contactan sin postularte una vacante. ¿Cómo saber qué actividades o necesidades pide la empresa para poder diferenciarte? Bueno, Valeria, si te pasa eso, formidable, estás haciendo un buen trabajo en LinkedIn, estoy seguro de eso porque lo he visto, pero aquí no estamos hablando de este caso, sino de los casos de cómo preparar una vacante. De todas formas, digo, transversalmente se pueden aplicar muchos criterios. Y saluda aquí Federico, me saluda solo a mí, ¿no? Mira que está también Rosa María y está Ernesto. Llegué un poco tarde, saludos de Argentina, Mar del Plata, Federico Bocia, muchísimas gracias. Un abrazo, estimado Federico, barista, organización de eventos, ya luce todo ahí sus atributos. Bueno, ¿qué comentarios podemos dejarles a nuestros queridos televidentes? Ok, perfecto. Bueno, hubo también una pregunta antes de Patricia Torres. ¿Por qué la edad y el estado civil de una persona siguen siendo un problema a la hora de postularse? Entonces, vamos por el principio. La realidad de las cosas, y aquí también, pues me gustaría que me complementen, Rosa María, Alejandro, en caso de que falte un poquito más de detalle. Es una cuestión cultural. En estricto sentido, la edad
y el estado civil no tiene nada que ver con el desempeño profesional. Puedes tener biológicamente 60 años y tener la condición de un joven de 30 y tener la energía de una persona de 20 años. Por lo tanto, la edad no debe ser un parámetro de contratación. Pero ¿qué ocurre? Y aquí entra el tema de los prejuicios laborales. Si al reclutador que tuvo la suerte de revisar tu perfil le ha pasado en su propia experiencia o le ha dicho el jefe que tiene que le está pidiendo las posiciones, no contrates a una persona de tanta edad porque se enferman mucho, porque son muy problemáticos, porque ya no aprenden, esa es la idea con la que se queda. Y ahí es donde la edad empieza a importar. Realmente no tiene un fundamento. Aquí, ¿cuál es mi recomendación? Acuérdate, los reclutadores revisamos las plataformas, no nos quedamos solo con lo del CV. Si tú eres una persona de buenos hábitos, te ejercitas y todo, pues como parte de lo que luego llegas a poner en la información de tus perfiles de redes sociales, pon estos pequeños detalles y cosas que nos permitan ver que ese prejuicio no aplica para ti. Por ejemplo, eres una persona de 50 y tantos años, pero sigues aprendiendo, sigues tomando cursos en Creana, en Udemy, en cualquier plataforma de estas, y que pongas los certificados. Es una persona que, pese a la edad, sigue aprendiendo, sigue adquiriendo habilidades, sigue mejorando su perfil profesional, y eso va a ayudar a quitarte un poco el estigma de la edad. Ahora, el estado civil, lamentablemente muchas empresas lo piden. ¿Por qué? Porque si estás casado, tienes hijos, yo no puedo disponer de ti a mi antojo. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Entras a las 7 de la mañana y te vas a ir de aquí a las 7 de la mañana del otro día. Porque pues naturalmente me vas a decir, no puedo, tengo familia, tengo hijos. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Buscar gente que esté soltera. Y esto es una mala práctica, no debería de ser así, pero pasa, ¿de acuerdo? Por eso es que la edad y el estado civil siguen siendo, pues, criterios al momento de seleccionar un candidato. No debería de ser así, pero la realidad es que por cuestión cultural de las empresas se sigue manejando. También como Sí, candidatos, si nosotros vemos que esto es un pero, un problema, es un aviso para ver el tipo de cultura que tiene la empresa. Y si pese a esto, nosotros justamente estamos de acuerdo a meternos a un entorno de esta manera y que ya nos podremos imaginar cómo van a ser las promociones de que le caigas bien al jefe o de que no tienes la edad, no te voy a todo este tipo de situaciones. Esta es la primera señal. Y ya está también en nosotros como candidatos, si pese a eso nos aventamos o buscamos otras posibilidades. sí, el flip side de esto también es que muchas veces se ve con buenos ojos a alguien que tenga familia porque quizás a veces están cansados de la rotación de personal, de gente muy jovencita que viene, prueba y se va, pero esto ya es para cargos operativos, ¿verdad? Entonces, vamos a traer a alguien que tenga hijos, que tenga familia, que le va a importar conservar su puesto de trabajo. Pero Exacto. no se pone más en el CV No se ese tema pone. no se pone más. No No Exacto. se se pone pone. más. Nada, nada. Ni casado, Exacto. soltero, viudo, divorciado, ni hijo, ni dirección, ningún dato personal, por favor. Sí, no, Exacto. no Solo se pone. datos de contacto. ¿Dónde es donde si a mí Nada. me interesa lo que veo, te puedo marcar, te puedo mandar un correo o puedo tener una charla contigo? Solo eso debe de ir en el currículum. Exacto, exacto. Y si te preguntan por tus hijos, dile que muchas gracias, muy bien, gracias. Este, todo, Exacto. todo está resuelto. Realmente no te preocupes tú porque yo lo tengo perfectamente resuelto. Bueno, Totalmente. Rosa María, ¿algún comentario sobre alguna de las preguntas de la serie de preguntas que Eh, leímos? hicieron varios. Uno me gustaría atender, no me A acuerdo el ver, nombre de la persona, pero era alguien que se había dedicado a un negocio, ¿no? Que es lo que tú mencionaste hace un rato. Gabriel Camacho, Gabriel sí, Camacho. Sí, y coincido contigo, Ernesto. Es decir, comprendamos que a la empresa, evidentemente, no le va a interesar mucho que tú tengas la mitad de la cabeza en la empresa y la otra mitad en tu negocio. Eso es comprensible, ¿no? No es que no le gustan los emprendedores porque sí, sino porque quieren contratar a una persona que tenga, pues, toda la atención dentro de un horario razonable, ¿no? Sin abuso, sin nada, pero un horario razonable en la posición que se le está ofreciendo. Entonces, desde ese punto de vista se entiende, ¿verdad? Pero sí puedes poner que has tenido esa experiencia, que emprendiste
ese negocio que salió bien, si es que salió bien, está bien, pero que ya lo encargaste, ya lo delegaste, ya lo traspasaste, o ya tu familia se está encargando de él, que ya tú cumpliste con tu cuota, digamos, de emprender la actividad, satisfaciste tu deseo o tu curiosidad o tu necesidad, y que ahora has decidido regresar a tu línea de carrera, ¿no? O sea, no es necesario ocultarlo, pero tampoco decir que te vas a dedicar unas cuantas horas al día, porque eso sí puede ser un problema. Mis consejos para el señor Gabriel son estos. Primero, los campos de nombre y apellido de LinkedIn son los campos de nombre y apellido. Aquello de poner nombre y apellido en la parte del nombre y después poner keywords, palabras clave en el apellido, es algo que recomiendan algunos asesores de LinkedIn, con los cuales yo estoy completamente en desacuerdo. Va contra las normas y no luce un poco, no queda bien. No es una buena práctica, no lo hagas. Pon nombre y apellido, tienes bastante espacio no da resultado tampoco. Ya te digo que no da resultado, ningún resultado. Las razones por las cuales no da resultado las puedo explicar en otro programa, ya por respeto al tiempo de todos no las voy a decir. Pero no estoy de acuerdo con esos asesores de LinkedIn que recomiendan poner eso así. Así que tú pon solo nombre y apellido, ¿ah? Y tienes todo un perfil para poner todo aquello que tú sabes hacer. Tienes el titular, tienes 220 caracteres, tienes un lindo espacio en el extracto y tienes todo un perfil para aprovechar. Optimízalo lo más que puedas. Número 2, querido Gabriel. En tu negocio propio, ¿qué fuiste tú? Tú fuiste gerente. Tú fuiste director. Tú gestionaste las ventas. Tú fuiste administrador general. Tú fuiste estratega de ventas, encargado de compras. ¿Fuiste todo eso o la mayoría de estas cosas? ¿No? Supervisor de personal. ¿Fuiste algo de esto? Casi todo esto, quizás, o quizás todo. Bueno, según el puesto al que te postules, pon ese título, ¿no? Ejecutivo de ventas o estratega de ventas, si el cargo es para ejecutivo de ventas, ponle ejecutivo de ventas, empresa tal. Director general, si es para un cargo directivo, te vas a postular, ponle, cambia en tu currículum, pon director general o director de tal área. Si el cargo es para gerente de tal cosa, lo cambias, porque tú fuiste todo eso. ¿Ya? Si no fuiste, no, pero si fuiste, y el puesto es para eso, hazlo coincidir, alinea la vacante a lo que tú has hecho. ¿Qué es lo que, como ha dicho a lo largo de este programa Ernesto, es lo que el reclutador le interesa ver y le facilitas el trabajo? No estás haciendo trampa, le estás facilitando el trabajo. Exacto. Ernesto, ¿alguna consideración final ya para terminar? Sí, y aquí, bueno, para hacer la consideración, me gustaría contestar a las dos últimas preguntas que tenemos de Bien. Gustavo, del CV Universal. Se llama LinkedIn, ¿sale? En LinkedIn tú puedes poner toda tu información profesional porque no tienes la restricción del espacio, de la extensión, del currículum, la parte del diseño. Y aquí una premisa importante. Para cada vacante, cuando tú te postules de manera directa, es decir, que mandes tu CV, lo ideal es que pongas la información más relevante para la vacante. Pero acuérdate que el reclutador va a hacer su tarea y va a investigar un poco más. Si una de esas fuentes que está visible es LinkedIn, lo mínimo que yo, reclutador, debo ser capaz de encontrar en tu LinkedIn es lo que me compartiste en el currículum. Cosas que yo encuentre de discrepancia, si lo que me estás presentando convence y llegas a entrevista, ten por hecho que te las voy a preguntar. Entonces, si LinkedIn te funciona como repositorio, como CV Universal, para tomar lo que vas a poner para cada postulación, adelante. O bien, si quieres integrar un currículum de un montón de hojas como compendio, como concentrador de información, y de ahí a ir seleccionando, queda totalmente a tu criterio.
pero desde luego que puedes tener una base de información para perfilar y transferir tus habilidades de forma más precisa y más exitosa hacia cada vacante a la que te quieras postular. Y Valeria, como te comentó Alejandro, si tienes la suerte de que te llamen sin postularte, lo estás haciendo muy bien. Ahora, ¿qué pasa si no conoces la vacante específica? Puedes conocer la empresa porque puedes investigar al reclutador. Y si conoces la empresa, puedes llegar a su página y ver la bolsa de empleo o puedes hacerlo a través de LinkedIn. Y con esto puedes darte una idea de lo que piden las vacantes. Entonces, formas de llegar a la información hay muchas, pero también necesitamos nosotros como candidatos hacer labor de investigación. Es un proceso bidireccional. Nosotros nos postulamos, el reclutador investiga, pero eso no significa que como candidatos no tenemos que hacer tarea. Y mientras mejor hagamos la tarea, que es justamente cuando te vas a un programa de capacitación para conseguir empleo, pues es eso, aprender a autoconocerte, a darte cuenta de cosas que tenías pero que no has encontrado y a que sepas cómo hacer la investigación que te va a ayudar a tener información para hacer mejores postulaciones. Y bueno, consideración final, todo lo que hoy platicamos aquí, pónganlo a prueba. No les va a salir a la primera, a nadie nos sale a la primera, pero con que den el primer paso van a estar marcando diferencia versus todos los demás que no están haciendo esto. Y conforme lo hagan, y conforme se abran a acercarse con personas, ya sea que se inscriban a un programa, ya sea que solo tengan una pregunta, ya sea que investiguen, pero pónganlo a prueba. Y como decía Albert Einstein, locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Prueben Exacto. cosas diferentes y van a ver que van a llegar a las metas que pues están buscando alcanzar. Para todo lo demás, pues tanto mis colegas como yo quedamos a sus órdenes para cualquier duda y cualquier cosa en empleabilidad o reclutamiento que los podamos ayudar. Ernesto Mondragón lo pueden encontrar en LinkedIn. Y nosotros nos vamos a reencontrar el 6 de abril con Juanjo Marle, va a ser nuestro invitado ese día, ya estrenando la edición de los miércoles a las 15 horas Uruguay, Argentina, Chile, 1 p.m. Perú, Ecuador, Colombia, 2 p.m. Canadá, y bueno, y ustedes busquen ahí, conversor de horas, ponen ahí en Google y busquen la hora de su país, o estén atentos a las publicaciones, a la publicación del evento. Después tendremos de invitada el 13 de abril a Teresa López. ¿Cuál es la idea de estar los miércoles? Que justo en ese horario hay otros lives. Entonces ustedes van a tener contenidos toda la semana en ese horario. Los lunes, Paola Traverso. En ese horario que hemos, en esas franjas que he dicho que no voy a reiterar, Paola Traverso está los lunes. Los martes está Teresa López con su propio live. Los miércoles estará Conexión Empleo. Estaremos nosotros. Los jueves está Ariel Hernández. Y los viernes ya estoy preparando algo que les anunciaré próximamente. Pero todavía no, falta un mes para ello. Bueno, Ernesto Mondragón, ha sido una terrible, tremenda conversación. Es mi opinión y estoy seguro de que Rosa María coincide plenamente conmigo. Nos entusiasmamos, ya llevamos 1 hora 16 de programa, apasionados por todos estos temas que hemos tratado. Y bueno, yo quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado y agradecerles a ustedes también por toda esa sapiencia compartida. Que tengan una exitosa semana. Gracias, Ernesto. Ha sido un gustazo compartir contigo estos momentos. Gracias, Alejandro. Nos vemos como siempre durante la semana el subsiguiente miércoles. Gracias a todos. Gracias a todos y pongan a prueba lo que platicamos hoy. Sí. Hay que hacer, hay que trabajar.